Damos gracias delante de Dios en esta hora por tu vida. Damos gracias también porque es Él quien nos permite poder llevarte a ti la palabra de Dios, porque es Él quien nos permite que en esta hora podamos estudiar un tema. El día de hoy vamos a ir directamente a la palabra de Dios. El tema de hoy es las llaves del reino de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo en un punto de la historia, en un punto de su ministerio, le dijo estas palabras a Pedro. Mateo 16, 18, 19: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Es importante que nosotros, apreciada persona que me estás escuchando, Dios bendiga tu vida, es importante que nosotros comprendamos correctamente cuál es la interpretación correcta de estas escrituras. La razón de eso es porque aquí se encuentra centrado una gran verdad, aquí se encuentra centrada una gran verdad que puede permitir que la vida de una persona pueda reconciliarse con Dios, pueda entrar nuevamente al reino de Dios. Desde el principio, conforme a las escrituras, el hombre fue separado de Dios debido a su desobediencia. Es por eso que en la manifestación de Jesucristo en esta tierra y por la obra redentora que Él hizo, hay una reconciliación para con Dios. Sin embargo, en este momento, cuando el Señor Jesucristo estaba hablando con Pedro, aún no se había consumado la obra, no así en el tiempo que estaba transcurriendo, sino que iba a ser después. Pero el Señor Jesucristo le dio una palabra de verdad a Pedro. Esto es, que a él sería la persona que Dios había escogido para darle las llaves de la entrada al reino de Dios. Es decir, para darle la sabiduría para que el hombre pudiese ser reconciliado con Dios. Así dice la escritura que en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice la palabra de Dios que aunque estaban todos unánimes, los apóstoles y algunos más hermanos, en oración, en ayuno, dice la palabra de Dios que vino sobre ellos el Espíritu Santo manifestándose como lenguas de fuego en cada uno de ellos, y que el Espíritu Santo fue el que se manifestó, el que llenó las vidas de los apóstoles y de los demás hermanos. Sin embargo, fue Pedro quien se levantó, que se puso de pie y les explicó a la gente que en ese momento se estaba preguntando qué estaba pasando, qué era ese palabrerío, qué eran esas lenguas, qué estaba sucediendo. Y Pedro les dice: esto es en cumplimiento a lo que ya estaba escrito en la palabra de Dios, a las profecías que ya estaban escritas acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Fue pues cuando aquellos hombres angustiados al saber que habían sido ellos los culpables, los que habían levantado su mano, algunos de ellos, para indicar, para decir que el Mesías, el Cristo, fuese crucificado, estos hombres en esa angustia, en ese corazón dolido, en esa necesidad de Dios, preguntaron a Pedro: ¿qué debemos hacer? Ahora, ¿qué debemos hacer para poder tener esa salvación que tanto anhela el ser humano? Y Pedro, dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa fue la revelación que Pedro trajo al mundo. Esa fue la sabiduría, el entendimiento, las llaves que le dio Dios a Pedro, con la que facultó a Pedro para que pudiese mostrar al mundo entero cómo es que se había vuelto a abrir una puerta al reino de Dios. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con
otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Es esa pues la manifestación por la cual nosotros, apreciada persona que me estás escuchando, debemos de entender estos versículos en los cuales Jesucristo le manifiesta a Pedro que a él le serían dadas las llaves del reino de Dios. No significa que hayan sido unas llaves literales, no significa que el reino de Dios tenga una entrada principal y existen algunas llaves en las cuales se puede abrir para entrar al reino de Dios. No está hablando de esta manera, está hablando espiritualmente. Espiritualmente le sería manifestado a Pedro la sabiduría y el entendimiento para que el hombre pudiese reconciliarse con Dios, pudiese entrar nuevamente al reino de Dios. Y esta sabiduría, estas llaves, esta verdad fue: arrepentíos cada uno de vosotros y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Esta es la verdad que iba a lograr que el ser humano pudiese regresar nuevamente para con Dios. Y hablando de este tema acerca de las llaves, de la manera en que el hombre es reconciliado con Dios, es necesario que nosotros hablemos acerca de estas dos cosas, es decir, acerca del arrepentimiento y acerca del bautismo. Porque quizás algunas personas no hayan recibido en completo la información tal cual está escrito. Pues en algunas ocasiones se puede pensar que solamente el creer es suficiente, y algunas otras personas piensan que al estar bautizado ya no es necesario creer. Sin embargo, la palabra de Dios es bastante clara en esta parte, en esta sección, y nos indica: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Es imposible que alguien se arrepienta si primero no cree. Entonces el hombre debe de creer en Jesucristo, debe de arrepentirse de sus pecados y debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo. Haciendo esto, estás cumpliendo con la palabra de Dios para la salvación de tu alma. Evidentemente, después de ese momento en adelante, Dios te da la guía, la sabiduría, el poder en el Espíritu Santo. Él te guarda también para que tú cumplas completamente la carrera de fe que te va a ser puesta delante de tu vida. En algún momento, el libro de Juan capítulo 3 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. Apreciada persona que me estás escuchando, quiero decirte que ciertamente la salvación en su totalidad está solamente en Jesucristo. Quiero decirte que no hay ninguna obra que tú o que yo o que alguien pueda hacer para ganar la salvación. Es necesario que tú sepas que esa obra de salvación está solamente en Jesucristo, que no hay ningún otro nombre, ninguna otra persona, ninguna otra entidad, no ángeles, no principados, no ningún tipo de situación, ningún tipo de persona o de representación que pueda darte salvación a excepción de Jesucristo. Por eso es que es necesario que tú también sepas que el obedecer la palabra de Dios significa que tú has creído en aquel de quien dices creer. Entonces, la palabra de Dios nos muestra a nosotros que el hombre debe de creer, arrepentirse y bautizarse. Si alguien se ha arrepentido pero no quiere bautizarse, es una muestra clara de que tal persona aún no ha recibido el entendimiento de quién es el Señor, porque si así lo hace, entonces la primera intención del corazón
es obedecer a tu Señor. Si Jesucristo, si la palabra de Dios, si el Espíritu Santo nos ha manifestado a nosotros que debemos de arrepentirnos y bautizarnos para poder tener perdón de nuestros pecados, como lo dice el libro de Hechos, obedezcamos a la palabra de Dios. A ti te invito, persona que me estás escuchando en esta hora, en cualquier parte del mundo en la que tú estés, si me estás escuchando a través de las redes sociales, a través de la radio, a través de la televisión, a través de algún texto que estés leyendo, te invito en el nombre de Jesucristo a que conozcas esta gran verdad. Las llaves del reino de Dios le fueron entregadas a Pedro. Sin embargo, no fueron llaves físicas. No hay una puerta física en la cual el hombre va a entrar y va a abrir una puerta. Estas llaves fueron verdades espirituales. La verdadera iglesia no está fundada sino solamente en Jesucristo, porque Él es la roca principal. Si tú construyes tu fe basada en Jesucristo, tu verdad, tu iglesia, tu persona, tu entereza de carácter siempre va a prevalecer ante todas las cosas, y el enemigo nunca va a prevalecer en Cristo. Por eso es que te estoy invitando en el nombre de Jesucristo a que tú vengas y creas en el Evangelio, es decir, que creas en el poder de este Evangelio, porque la Escritura dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es por eso también que dice la Escritura: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Así pues, apreciada persona que me estás escuchando, quiero decirte que las llaves del reino de Dios ciertamente es una verdad, y esa verdad es el entendimiento y el conocimiento de quién es Jesucristo. Es el creer en Él, es el obedecerlo a Él, es el arrepentirte y el bautizarte en su nombre. Esa es la llave del reino de Dios. Esa es la verdad que tú debes de saber para poder venir y ser parte de la iglesia de Dios. Quiero que sepas que no hay ninguna religión correcta. Quiero que sepas que en cada lugar el ser humano siempre comete errores. Sin embargo, si tú crees como dice la palabra de Dios en Jesucristo, si tú te arrepientes como dice la palabra de Dios, si tú te bautizas en el nombre de Jesucristo, si tú eres bautizado en el nombre de Jesucristo, tú vienes a ser parte, donde quiera que estés en el mundo, de la iglesia de Cristo, de la iglesia que Él va a tomar para sí un día, que un día Él mismo nos va a llevar con Él. Ven, sé parte de la verdadera iglesia de Cristo, donde quiera que estés, persona que me escuchas, el Señor te bendiga.